Hola amiguis, bienvenidos un día más a mi canal Paper Pablo o Pablito el Papelitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Así me gusta. Yo acabo de terminar exámenes. ¡Aleluya, aleluya! Así que ya estoy de vacaciones. Ya vuelvo a subir vídeo todos los domingos. Perdón por la semana pasada, pero es que tenía el último final y tenía que hacerlo bien para poder estar ahora de vacaciones y dedicarme por completo a YouTube. Pero bueno, ya he vuelto para quedarme, así que ya sabéis, vídeo todos los domingos. Os he echado de menos. Y bueno, lo que te traigo hoy. Es que lo que te traigo hoy. Hoy os voy a hacer un tour por mi primer bullet journal. La magia de la edición. Y es este, que bueno, algunos lo habéis visto en mi intro y me habéis preguntado por él. Pero, a ver, realmente no es un bullet journal, es un fanzine. Y tú te estarás preguntando, Pablo, ¿qué es un fanzine? Pues yo te lo digo. Según San Google, un fanzine es una publicación temática realizada por y para aficionados, por lo que es un tipo de cine. Gracias Google por seguir sin informarnos de nada. Gracias. Vale, he encontrado una definición mejor. Fanzine es una revista hecha y autoeditada por aficionados a un determinado tema, como puede ser la música, el cómic, el cine, la literatura, el fútbol, etc. Y diréis, Pablo, ¿tú por qué has hecho esto? Y yo os diré, en clase de arte en mi carrera, que, bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo estudio publicidad y relaciones públicas. Y en mi carrera en primero teníamos arte contemporáneo. Y el profe nos dijo que teníamos que hacer un librito eligiendo el tema que quisiésemos y tendríamos que desarrollarlo creativamente de la manera que quisiéramos. Era muy libre. Y yo decidí hacer como un tipo bullet journal y en este caso el mío va sobre la música. Bueno, es cómo afecta a los diferentes estados de ánimo la música. Cuando estás alegre, qué tipo de música escuchas, para cuando estás triste y tal. Y bueno, y mientras que os voy enseñando así poquito a poco las diferentes técnicas de lettering y de bullet journal que he utilizado, también os hablaré un poquito del contenido y espero que os guste muchísimo. Así que sin más dilación, ¡comencemos! Pues bueno, vamos a empezar con este tour y lo primero vamos a ver la portada. Decidí hacer un rollo así más collage. Como veis, puse papel de periódico, papel craft y combiné pues el lettering con una fuente que se llama Keep on Tracking, que me encanta, y después la palabra song la hice como con collage. Y aquí pasamos a las primeras dos páginas, que es como la presentación, y como veis en la parte izquierda combiné con papel craft en la esquina superior y después simplemente combiné diferentes tipos de lettering, que tengo un short dedicado a ese tema, que si queréis os lo dejo aquí en una tarjetita para que lo veáis. Y nada, aquí he de deciros que he puesto un código para que podáis acceder a la playlist de las canciones de las que hablo en este fanzine, como veis en el vídeo que os dejo a la izquierda. Y nada, es muy sencillo y ahí podéis ver las canciones de las que hablo durante todo el fanzine. Y nada, y esta segunda página pues combiné con papel de periódico y el lettering verde y expliqué un poquito de qué iba. Ahora pasamos a la primera emoción, que es la alegría, y quise hacer como una ventana, o más bien una puerta, y primero combiné en las dos páginas con papel craft y pegatinas un poquito la decoración y puse una frasecita de una canción que se llama Alegría. Ahí a la izquierda una frasecita que me gusta mucho y le puse como los puntitos. Y lo guay de esta página es que se abre y es como si fuese una puerta hacia otra página dentro de la misma página. Y nada, puse el título encima de papel de periódico en negro y bueno, como veis le quise dar un look así como de cactus, de plantas colgantes y tal, que me parece que queda súper chulo. Y como veis las canciones son como si fuese un reproductor de música, que me parece que era muy buena idea para ponerlas. Y esas son algunas canciones que a mí me transmiten mucha alegría y que cuando estoy alegre pues me gusta escuchar. Y nada, vamos a pasar a la siguiente emoción, que es la tristeza, que esta es una de mis páginas favoritas, aunque creo que voy a decirlo durante todo el vídeo. Y es la página izquierda, como si fuese un reproductor de música, lo típico de Spotify cuando estás escuchando una canción. Pues quise poner tristeza y puse unas pegatinas e hice con un collage con ellas y me parece que queda súper chulo. Yo creo que es de mis cosas favoritas de este bullet journal, fanzine, como lo queréis llamar. Y en la parte izquierda, con imágenes y con algún dibujillo que hice, combiné esas imágenes con las canciones.
que veis puse alguna que otra, y la frasecita que puse sobre la tristeza. Como veis, mi fanzine trata sobre cómo la música nos afecta en las emociones y qué canciones escucho cuando me siento así. Y también habéis podido ver que está un poquito rota la página de esta emoción porque no utilicé las mejores hojas que tenía, porque teníamos que utilizar las que nos dio el profe, pero bueno, como veis está bien y está bien conservado. Ahora pasamos a la página del miedo, que me parece también muy chula y quise combinar dos franjas de papel negro con diferentes imágenes, que las puse también con papel craft y con un washi tape que he hecho yo, que si queréis os puedo enseñar en algún vídeo a cómo hacer este tipo de washi tape, que lo hice yo en casa. Y nada, el título de miedo lo puse encima de papel craft y las canciones las puse, como ya he dicho, como si fuese un reproductor, y aquí combiné el ponerla sobre la hoja con papel negro y papel craft. Ahora pasamos a la emoción de... Bueno, más bien que una emoción, es como una sensación de empoderamiento, que es cuando escuchas una canción y sientes que lo vas a dar todo. Pues eso es lo que yo quería transmitir con estas páginas. Y la primera le puse una franja de color amarillo a la izquierda y puse el título con diferentes circulitos con la gama cromática. Y puse 3 canciones y un poquito de papel de periódico. Y después en la otra página simplemente puse una cenefa de washi tape con notas musicales, y después lo más guay de esta página, que a mí me encanta, es que quise recrear como las típicas pizarras de un bar cuando ponen las tapas o la comida del día, el menú, pues quise hacerlo pero con canciones y me parece que queda súper guay. Puse ahí como tapas de empoderamiento, me parece que queda súper chulo, es muy original y lo podéis hacer vosotros en vuestro propio bullet journal. Y ya la última emoción, sensación, como queréis llamarlo, le llamé Fever Night, que es una canción de los Bee Gees en la que pues al final, al terminar el día, me pongo música y eso me da una sensación como súper guay y me parece que es una buenísima forma de terminar el día escuchando música. Como veis, lo que hice fue toda la página blanca forrarla con papel negro y luego en la parte izquierda superior también le puse un poquito de papel craft. Lo combiné con imágenes. Aquí los reproductores de música los hice con boli blanco, con la Jelly Roll blanca y también con un fineliner negro. Y después con el papel craft hice diferentes formitas como las lunas y la luna grande. Y ya pasamos a la última página, que como lo teníamos que presentar en clase, pues quise hacerlo como de agradecimiento. Y nada, la primera página puse un poquito de papel craft, que lo he puesto durante todo el fanzine, pero es que me encanta. Y puse como esas plantitas y un mensaje. Y puse Dien con un separador, igual que lo he puesto en la primera página, en la de introducción. Y aquí, al igual que en la otra, he puesto otro código, que este nos lleva a la playlist de este fanzine, pero os lleva a mi cuenta de Spotify, por si queréis ver alguna otra playlist que tengo hecha o simplemente cotillar un poco la música que escucho. Y aquí puse gracias sobre el papel directamente, pero no me gustó y entonces lo tapé con papel craft y puse otro gracias encima. Y al final, esto es la contraportada, que la verdad es que yo creo que me gusta incluso más que la portada, simplemente por la elección de colores, que soy un aficionado de los marrones para el bullet journal y para el lettering en general. Y nada, lo que hice simplemente fue poner un poco de papel de periódico, puse 2 tiras de ese washi tape que hago yo, que ya os enseñaré a hacerlo, y mi nombre encima. Y puse mi Instagram, aunque tendría que haber puesto el de Paper Pablo. Y nada, este es mi fanzine y espero que os dé ideas para vuestro bujo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo y espero que os haya gustado mucho. Si veo que el vídeo funciona y tal y que os gusta, estoy ahora en proceso de hacer mi primer bullet journal. Estoy ahora intentando, con inspiración y cosas que veo por Pinterest, por Instagram y tal, desarrollar como mi estilo y creo que me está quedando chulo. O sea que si veo que os gusta y en comentarios me podéis dejar si queréis que os enseñe más del mismo tipo, puedo hacer una serie que sea bullet journal y que todos los meses pues os enseñe un poco cómo me planifico y cómo lo utilizo. Y pues nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, suscribiros, darle a like, darle a la campanita, seguirme en todas las redes sociales que os las estaré dejando como siempre por aquí. Y nada, por mi parte esto es todo y nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hola, amigues! ¡Hola, amigues!
quito el papelito. ¡Aleluya! Bueno, tú sigue funcionando.